¿Qué tal, Dominicana? Un placer contar con su sintonía y poder compartir con ustedes un tema de sumo interés para todos y todas. La industria de la energía eléctrica en la República Dominicana históricamente ha presentado procesos de crisis, resultado de la baja capacidad de producción, administración, aumento de la demanda y las pérdidas técnicas. En este sentido, para muchos y muchas, las energías renovables constituyen la solución clave para enfrentar los retos energéticos del futuro. Muchos países ya incentivan la producción y el uso de la energía renovable a través de diversos enfoques en el plano político y económico, ya que reconocen los cuantiosos beneficios que proporcionan las energías renovables como un impulso en el desarrollo económico y sostenible. Esta noche vamos a conversar con nuestros invitados sobre la situación eléctrica y energética en nuestro país, las políticas en materia de energía renovable, las implicaciones jurídicas, económicas y las oportunidades y retos a futuro. Vamos a presentar de inmediato a nuestro panel. El señor Rafael Velasco Espaillat, gerente general de Ravesa, nos acompaña. Igualmente el ingeniero Julián Despradel, experto en energía, y el ingeniero Carlos Lantigua, experto en administración de energía. Bienvenidos. Me hubiese gustado tener una dama, yo siempre soy bastante necia con el tema de la equidad, pero bueno, por esta ocasión los varones, los hombres, nos acompañan a ilustrar un poco de todo esto. Carlos, empezamos contigo conociendo un poco del aspecto internacional, porque fíjate, y tú sabes que el dominicano tiende a comparar mucho y a decir aquí deberíamos, porque este país es un patio, porque este país no hace, pero es que vamos a analizar las situaciones reales de los demás países desarrollados, no solo el tema económico, cultural, educacional, la preparación, son muchos factores, pero bien, has traído documentación importante que compartir con nuestro público y en el transcurso del programa vamos a ir pasando esas imágenes, estadísticas, para ir ilustrando a la gente. Yo reconozco que desconozco el tema, o sea, he estado leyendo, informándome con los panelistas y por supuesto que nos interesa bastante el tema y por eso lo traemos a la televisión, pero en el aspecto técnico, Carlos y demás, nos van a ayudar con los términos para que la gente pueda entender y pueda comerse estos asuntos de manera fácil. Carlos, a ver. Bueno, seguro. Primero, gracias por la invitación. Los amables televidentes, gracias por su sintonía. Este tipo de programas es muy importante porque tú comentabas al inicio la información, cuáles cosas sabemos y cuáles no. Eso es fundamental para nosotros abordar un problema. Si no tenemos la información correcta, pues tomamos medidas que al final no son efectivas. Y yo quisiera comenzar hoy comentándole sobre el marco global de cómo está constituida la matriz eléctrica globalmente en el mundo. Para eso luego extrapolarlo a nuestro país. Alrededor del 78% de la generación está constituida por combustibles fósiles. Esa es la realidad hoy, a este año. Cerca de un 20% con energías renovables, que se incluye la hidroeléctrica, la cual es la mayor en ese grupo, y un 2.5% aproximadamente con energía nuclear. Entonces, lo que se trata es nosotros tener una matriz que sea diversificada, pero que también haga sentido con nuestra situación medioambiental, productiva, económica, claro, incluso nuestra situación geográfica. Entonces, como tú comentabas, nosotros no podemos hacer comparaciones con países que se encuentran en situaciones económicas muy diferentes a la nuestra, ya sean países muy ricos o muy pobres, como tampoco en latitudes muy diferentes, porque la forma como se obtiene la energía evidentemente está vinculada a qué zona geográfica en el mundo nosotros estamos ocupando. Okay. En el caso, por ejemplo, de China, que me habías hablado, situaciones que han intervenido no solo por la población y demás, sino el grado de contaminación al cual alcanzaron y tuvieron que rápidamente tomar medidas para paliar eso. Totalmente. Realmente hay situaciones que los países toman medidas gubernamentales que a todo costo enfrentan una problemática. China tiene un problema inmenso de contaminación ambiental, fruto a una mala planificación en su matriz energética. Se volcaron al carbón. Y bueno, si bien es saludable tener una matriz diversificada para, si escasea un combustible, tú poder suplirte con otro, no es bueno que tú inclines la balanza ante una generación energética que por demás genera mucha polución. Entonces ya el tema de China era que estaban gastando tanto dinero
en salud por enfermedades respiratorias, que hacer una inversión descomunal en la parte energética a largo plazo era muchísimo más rentable. Y en términos de energías renovables, dígase, la famosa presa de las Tres Gargantas, que es una inmensidad, es la más grande del mundo, unido a la generación de energía fotovoltaica, pues son los dos pilares que ellos han tomado, también la eólica, y ahora son líderes en el mundo en la implementación de energías renovables. ¿Otros países, otros casos, ingeniero? Bueno, en la parte de Latinoamérica, realmente, aparte de lo que comentó Carlos a nivel mundial de la generación a base de combustibles fósiles, América Latina realmente es más limpia que el resto del mundo. Realmente aquí el potencial general, sobre todo por Brasil, que es realmente el líder. Pulmón. Bueno, no solamente el pulmón, sino en la parte hidroeléctrica, tiene presas bastante de tamaño muy importante, sobre todo Itaipú, que aún cuando mencionó Carlos la presa de las Tres Gargantas, que es la más grande del mundo, pero en producción de electricidad, Itaipú supera a las Tres Gargantas. Es un concepto de la capacidad de agua que tiene y el rendimiento que tiene sus turbinas. Entonces tenemos otros países como Costa Rica, muy cercano a nosotros, que realmente tiene una matriz eléctrica muy renovable, sobre todo también hídrica. En el caso de Uruguay también, caso de Venezuela, aun cuando es productor de petróleo, su matriz eléctrica está basada también en la hidro, pero realmente hay ventajas y desventajas. Realmente recientemente, caso de Venezuela, hubo un problema con los efectos del Niño, las lluvias disminuyen, entonces si tú tienes toda tu matriz en un tipo de tecnología, aun cuando sea renovable, entonces tienes problemas de déficit. Hubo racionalización en las horas de gobierno, que inclusive trabajaban 4 días a la semana, porque no tenían la electricidad suficiente para abastecer la demanda. Hace 2 años pasó igual en Panamá. Hubo una disminución en las lluvias, las presas, hubo una reducción y el gobierno tuvo que tomar medidas extremas de racionalizar el tiempo de las oficinas públicas. Entonces, creo que es importante que no se debe verter hacia una área o desbalancear hacia otra. Claro, o sea, yo creo que hay que buscar el equilibrio y poner, como se dice comúnmente, los huevos en diferentes canastas para obtener un beneficio en general. Claro, señor Velasco, hablábamos también del aspecto cultural, la mentalidad de la gente. Yo creo que es un punto interesante para plantear en la mesa. No es lo mismo como piensa Francia, piensa España, piensa Alemania, como pensamos en Latinoamérica. Y obviamente se debe a muchísimos factores. ¿Cómo lo ve usted dentro de la industria? Quizás esos intercambios con otros especialistas del área. ¿Qué se ha vivido allá en los últimos 20 años? Y me refiero a Europa. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Tatiana, por la oportunidad de estar en tu programa y compartir con Carlos y Julián. Efectivamente, mira, en el aspecto cultural, la República Dominicana, y yo creo que ahí me gustaría un poco retomar lo que decía Carlos, de que el perfil de consumo de los pueblos depende mucho de la latitud donde esté también. O sea, si bien Latinoamérica pasa la materia, la asignatura, porque debido al agua, es quizá la zona donde hay energía más limpia, incluyendo renovable, pero sobre todo hídrico, ¿no? El recurso hídrico. El Caribe es un poco diferente. O sea, en el Caribe todavía, por ser islas, sin petróleo, sin gas, sin ríos largos y caudalosos a los que se le puede sacar energía en distintos puntos del cauce, son matrices básicamente térmicas. O sea, el Caribe, quizá por eso siempre se nos dice Latinoamérica y el Caribe, porque tenemos otro tipo de perfil. En el caso dominicano, afortunadamente, y lo digo comparándolo con las otras islas del Caribe, no con Centroamérica, tenemos una matriz relativamente diversificada, aunque en un 85% térmica. O sea, nuestra matriz tiene más o menos un 12-13% de energía hídrica, me refiero a la generación. El carbón representa un 11, un 12% actualmente. El gas natural en torno a un 27, un 30%, depende del año. Y el resto es básicamente renovable, le hace en base fotovoltaica o eólica, que con el viento, aproximadamente un 2%. Algunos hablan de entre un 2 y un 5, pero en torno a un 2 o un 3%. Y el resto, que sería casi un 47, 46%, es petróleo. Básicamente búnker C, o sea, máquinas que funcionan con petróleo, máquinas térmicas.
eso ha hecho que en el caso dominicano, además, el clima influye. Por ejemplo, en Centroamérica y sobre todo Suramérica, mucha de la energía es energía para iluminación. Pero aquí, debido al calor, no es solamente iluminación, o sea, aquí hay una alta carga de aire acondicionado en las clases medias, en las oficinas, en las industrias, sin hablar de refrigeración. O sea, claro, es increíble, pero el abrir la nevera 20 veces al día y no 5 influye. Porque el motor eventualmente genera más, demanda más. Entonces yo creo que de alguna manera el ser caribeños también pasa factura, no solo nosotros, sino otros pueblos del Caribe, pasa factura en nuestro perfil de consumo y de alguna manera nos determina cómo vamos a poder generar y gestionar nuestra matriz. La esperanza en el caso dominicano, y yo albergo esa esperanza, es que cada vez más la energía limpia, básicamente renovable, porque el potencial de hidroeléctricas de alguna manera está en su techo. O sea, la capacidad instalada de las hidroeléctricas llega casi a 600 megavatios, pero la generación en promedio es unos 300. Depende del año hídrico. Hay años que llueve más, años que llueve menos. claro. Pero en promedio son más o menos 300 y pico de megavatios en promedio. Entonces ya un poco ha llegado al techo y quizá la esperanza nuestra, una isla con tanto sol y tanto viento, es eventualmente poder invertir y desarrollar la matriz de energías renovables, la que sea aplicable en nuestro sistema, porque hay que tomar en cuenta que nuestro sistema es una especie de gran sistema aislado, flotando en el mar. O sea, nosotros no estamos interconectados a nadie, a diferencia de los países continentales, incluido Centroamérica, que tiene un mercado regional interconectado a todos los países, incluido Honduras, aunque nadie le vende porque Honduras no paga, entonces se venden los demás. No tenemos no tenemos un cable con nadie, o sea, y Haití no es una referencia lastimosamente para nosotros. Claro. Solo para que tú tengas una referencia, nuestra demanda máxima anda en torno a 2.200 megas y Haití son 300 megas. Y tampoco está interconectado, son una especie de 4 islas. Entonces, de alguna forma, nuestra matriz de generación debe tener la renovable, pero aquella que el sistema pueda gestionar de manera saludable, sin perturbaciones. Vamos a hablar de eso y del cómo, porque usted ha dicho varias cosas. Estoy pensando cuando mencionaba el consumo, que en algún momento en Así las Cosas conversábamos sobre el ahorro en sentido general y el tema energético, por supuesto, que tomó espacio en la mesa. Y estoy pensando aquí para enfriamiento, para congelación, en Europa para calefacción u otros países fríos. Vamos a retomar eso, Carlos, de ese lado. Y también el factor ambiental. Obviamente que no podemos darle la espalda por todo lo que ustedes han mencionado. Si hay más lluvia, menos lluvia, periodos de sequía, pues también los ingenieros especialistas deben tomarlo en cuenta y el estudio a largo plazo. Me interesaría, Carlos, antes de irnos a la publicidad, ya concluyendo la mesa en el aspecto internacional, un poco sobre Europa, porque decías, España redujo la inversión, ahí tenemos un caso excelente como Alemania, tenemos históricamente Rusia, pero otros países que tú bien has estudiado y quiero que la gente tenga un poco de conocimiento sobre ello. Sí, seguro. Bueno, el caso de Europa, digamos, es diverso, porque Europa está constituido por varios países, los cuales tienen diferentes situaciones económicas. Por ejemplo, España venía empujando muy fuerte en la parte fotovoltaica, pero fruto de la crisis inmobiliaria en el 2007-2008, cayó vertiginosamente. España era un referente para todo el área y lamentablemente eso fue insostenible. Y otros países lo que han hecho es hacer uso de los recursos que tiene por su localización. Por ejemplo, Dinamarca tiene un potencial eólico impresionante. Es un país líder en instalación de soluciones de aerogeneradores offshore, lo que se conoce en el mar, porque tienen una corriente de viento constante y eso ellos lo utilizan prácticamente el año entero. Okay. Igualmente en Noruega. Entonces, esos países hacen uso de los recursos que tienen y ante esa posibilidad tienen una matriz la cual puede estar constituida en su mayor proporción en energías renovables. Esos países también tienen metas muy agresivas. Por ejemplo, Noruega anunció hace poco que ellos pretenden para el 2020 el 100% de su energía sea a raíz de energías renovables. Metas que cumplen. Metas que cumplen, decir. claro, porque usualmente son vinculantes. Tú sabes, objetivo y desarrollo sostenible aquí, como claro, contenido. Pero eso en breve lo vamos a llevar a nuestro país porque nosotros tenemos un gran potencial eólico y solar. Y por esa razón, pues debemos hacer uso de eso. Un sistema fotovoltaico, Tatiana, en República Dominicana es casi un 40% más eficiente en términos de generación que en Alemania. Para ello necesitamos intención política también, un poco. Totalmente. Y ahí meto yo el componente político porque no puede faltar. Claro. Me voy a la publicidad, bueno, con el dato de que se han instalado hasta la fecha, ¿no? Planta Quisqueya Solar,
Tenemos ahí, tenemos Parque Eólico Larimar y el Parque Monteplata. Creo que hasta la fecha son estos, ¿no? Sí, Vamos a hablar en detalle sobre esto. Me disculpan porque tenemos unos compromisos con la publicidad. Qué bueno que tenemos publicidad en Así las Cosas. Al regreso seguimos compartiendo sobre energías renovables. Quédese. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.